¿Qué es lo más importante que debe haber dentro de un matrimonio? Nuestro Dios está enseñando. Vamos a leer en Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Miqueas capítulo 7, 18 y 19. Dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aquí nuestro Dios está hablando qué es lo más importante que debe haber dentro de un matrimonio, dentro de un noviazgo. Es el perdón, es lo más importante que debe haber. Pero ¿qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? ¿No? En la ciencia del mundo, ¿no? En la filosofía, en la psicología, en los conceptos del mundo, no sé muy bien cuál es la definición del perdón, pero según la palabra de Dios, el perdón es, según Miqueas, que Dios que como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Perdonar significa olvidar el pecado, olvidar la maldad. Hay personas que dicen: yo te perdono, sí, pero nunca me olvidaré de lo que tú me has hecho. Nunca, siempre lo voy a tener presente. Pero en realidad eso no es el perdón. Según la palabra de Dios, el perdón es olvidar el pecado, olvidar la maldad. En Miqueas está hablando, dice: sepultará nuestras iniquidades. ¿A quién sepultamos? Generalmente sepultamos a los muertos, ¿no? Sepultamos a los muertos y nadie va al cementerio a desenterrar o a abrir los nichos, ¿no? Yo sé que se necesita una orden judicial, hacer un trámite judicial para abrir sepulcros. Las personas que abren sin permiso, sin orden judicial, se llama profanar y tiene cárcel, tiene castigo, ¿no? Aquí nuestro Dios ha dicho que va a sepultar nuestras iniquidades, ¿no? También dice: echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Sabemos cuál es la montaña más alta. El hombre puede saber, ¿no?, cuál es la montaña más alta, ha logrado medir. Sin embargo, nadie ha logrado saber las profundidades del mar. Es algo desconocido para el hombre. Y es ahí donde Dios va a poner todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados en lo profundo del mar, donde nadie puede llegar a sacar, ¿no? Dios va a olvidar nuestros pecados. Y lo confirma así, dice en Isaías capítulo 43, versículo 25. Isaías capítulo 43, versículo 25 dice así: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. No, esta es una promesa tan hermosa que dice: y no me acordaré de tus pecados. Yo soy el que borrar tus rebeliones por amor de mí mismo. Mire, ¿no? ¿A qué se refiere por amor de mí mismo? Generalmente, ¿no? Yo, gracias a Dios, toda gloria a Dios, vivo con mi esposo y vivo muy bien, nos amamos, aunque estamos viejitos, pero no, estamos aún enamorados, gracias a Dios, ¿no? Siempre con él, ¿no? Cuando estoy junto, aún para ir a la tienda a comprar pan, vamos juntos, ¿no? Y charlamos juntos tomando café, hablamos, reímos, y a veces no estamos enojados, ¿no? Y yo no puedo soportar estar enojada con él, no puedo.
quiero hablarle, quiero reír, quiero disfrutar de su presencia y no le perdono tanto por él, sino por mí, porque no puedo soportar estar sin él. Es lo mismo, el amor de Dios hacia sus hijos es tan grande que no soporta estar sin nosotros. Por eso dice, por amor de mí mismo voy a perdonar sus rebeliones y no me acordaré de sus pecados. Es una promesa que Dios ha hablado continuamente, ¿no? En Hebreos capítulo 8, versículo 12, dice así: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. En este Hebreos, si ustedes leen todo el capítulo, ¿no? Desde 8 hasta del capítulo 8 hasta el 10, está hablando de la muerte y de la sangre del Señor Jesucristo en la cruz para perdonar nuestros pecados. Cuando nuestro Señor Jesucristo ha muerto en la cruz, derramando su sangre, ha perdonado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y aquí dice, y nunca, miren, la promesa dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más. La promesa de Dios es nunca más, ¿no? En Hebreos, vamos a leer. En Hebreos capítulo 9, 27, dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Miren, aquí está hablando claramente, una vez más voy a leer porque es muy importante. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Generalmente nosotros pensamos que cuando va a ser la segunda venida de Jesucristo, pensamos que Jesús va a venir y nos va a reprochar de todos nuestros pecados y que como en una tele se va a presentar todo lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Y nos va a venir a reprochar nuestros pecados, a mostrarnos, a reprendernos. Pero no es así. La promesa de Dios ha dicho, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dice, yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo y nunca más me acordaré de tus pecados. Que Dios como tú que perdona y olvida el pecado. Entonces, nuestro Dios cuando nos perdona, ¿no? Jesucristo con la muerte y en la cruz derramando su sangre nos ha perdonado todos nuestros pecados. Va a venir por segunda vez sin relación con el pecado. No has de reprocharte porque cuando Él perdona, olvida. Entonces, no puede ser que venga para reprocharte algo que va a olvidar. Él le ha dicho, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Vamos a leer la palabra de Dios en Isaías capítulo 43, versículo 18 al 21. Isaías 43, 18 al 21. Y dice así, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto y ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Aquí nuestro Dios ha mandado.
no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Qué hacen muchos jóvenes, muchas personas, no? Para recordar, se encierran en su cuarto y dicen, nadie me moleste. Se ponen su música y con la luz apagada y entonces empiezan a revivir. La música les ayuda a revivir momentos pasados, ¿no? Se preparan para recordar, pero sin embargo nuestro Dios ha dicho, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Nuestro Dios, cuando nos ha perdonado, ha dicho, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios olvida el pecado del remanente de su heredad. Olvida, nunca más me acordaré, ha dicho. Entonces, así como Dios nos ha perdonado, olvidando nuestro pecado, nosotros también tenemos que perdonar, olvidar el pecado de mi esposo, olvidar el pecado, ¿no?, de mi esposa. Tenemos que olvidar, no tenemos que recordar. Hay personas que siempre lo tienen presente, dicen, nunca me voy a olvidar. Y en el primer momento que se les aparece la oportunidad, empiezan a traicionar. Y de ahí es donde surgen las infidelidades dentro del matrimonio, por venganza, porque no han podido olvidar el pasado de su esposa, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el perdón dentro del matrimonio, olvidar perfectamente todo el error, el pasado de mi esposo, su maldad. Tengo que olvidar, ¿no? Tenemos que pedir a nuestro Dios, Señor, hazme olvidar. Quítame este recuerdo, Señor. Cuando ya vienen los recuerdos, en el nombre de Jesucristo, Señor, sácame estos malos pensamientos, estos malos recuerdos, sácame. Tenemos que pedir, ¿no? Y muy interesante en este Isaías 43, 18 al 21 que hemos leído, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Para que haya cosa nueva en tu vida, tienes que olvidar el pecado, olvidar la maldad, tienes que perdonar. No tienes que recordar para que haya. Si tú vas a vivir del recuerdo, del pasado, no va a haber cosa nueva en tu vida. Y miren, una promesa muy hermosa que Dios ha dicho, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Qué es? En el agua hay ríos, hay aguas. En el desierto no hay. En el desierto no hay agua, por eso no hay vida. Las personas que viven del recuerdo no tienen vida, ¿no? Entonces, Dios ha dicho, voy a dar aguas en el desierto, ríos. ¿Qué significa? Milagros, cosas maravillosas para aquellos que olvidan el pasado, para aquellos que no traen a memoria las cosas antiguas, ¿no? En la palabra de Dios vamos a leer el último versículo que dice Filipenses capítulo 3 versículo 12 al 14. Filipenses capítulo 3 12 al 14 dice: no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿No? ¿Qué dice? No, dice aquí, para seguir a la meta, ¿no? Para llegar a la meta, ¿no? Al premio supremo del llamamiento de Dios, ¿no? Dice, para eso tengo que olvidar lo que queda atrás y mirar solamente adelante. Dios ha dicho, olviden.
Así como yo he olvidado su pecado, su maldad, ustedes también tienen que olvidar de sus esposas, de sus esposos, ¿no? Hay otras personas, ni siquiera, ¿no? De noviazgo, ¿no? Solamente cuenta desde mi matrimonio, desde que he estado con mi esposa para adelante. Cuando era soltera, que haya tenido sus novios, ¿no? Sus enamorados, eso ya no cuenta, para adelante. Pero otros, ¿no? Ay, ella ha tenido relaciones sexuales antes de casarse conmigo, no pueden olvidar. Cuando están con sus esposas dicen, no, quizá ella está pensando en su anterior novio, tal vez no lo hago mejor como lo hacía su anterior novio. No pueden olvidar y luego ese matrimonio fracasado, ¿no? Entonces, perdón significa olvidar. Así como Dios ha olvidado tu pecado, también tú olvida el pecado de tu esposo, de tu esposa, de tus hermanos, amigos. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.